Buenos días, 8 de la mañana, en una mañana en la que el mercado está celebrando. Hoy es un día de celebración porque parece que los aranceles de Donald Trump van a ser mucho más selectivos. No van a ir tan fuerte como se esperaba, no van a golpear a la automoción como se esperaba, no van a golpear, como sí se esperaba que fueran a golpear, no van a golpear tampoco a los semiconductores como sí se esperaba que golpearan. Donald Trump está impulsando hoy el mercado, subidas generalizadas, salvo en Asia, por características propias, sobre todo con la deflación de Japón y el mal dato de PMI, pero Donald Trump está hoy impulsando al mercado. Tanto Wall Street Journal como Financial Times como Bloomberg han lanzado ya el mensaje de que el 2 de abril no va a haber tsunami, de que el 2 de abril no va a haber un golpe arancelario ni el inicio de una guerra comercial, sino que todo va a ser mucho más selectivo. Ahí tienen la imagen del que vuelve a ser el gran protagonista, junto a el dólar, que hoy vuelve a ganar terreno, hoy vuelve a mostrar que para vencerle habrá que hacer mucho más. Dólar protagonista, también recuperando parte del terreno, euro en el entorno del 1,08, olvidándose del 1,09, pero sobre todo los aranceles. Donald Trump poniendo la fotografía alrededor de un entorno en el que los aranceles no nos van a llevar a una guerra comercial y el inversor disfruta sobre ese escenario. Tiene el de la guerra comercial, tiene también la fotografía alrededor de cómo se va viendo que las negociaciones van avanzando. Ayer Rusia y Ucrania marcaban Ucrania y Estados Unidos, marcaban el camino hacia una tregua también marítima, y hoy le toca el turno a Rusia y a Estados Unidos, salvo que esa conversación no salga positiva y ponga otra vez al mercado en una situación de tensión que pueda llevar sobre todo a entender que no va a haber una tregua en la guerra de Ucrania. Ahora mismo el mercado espera que sí. Lo que empezamos a ver es el efecto de recuperación de un mercado que ahora ve que Donald Trump ha amenazado pero no ha llevado a la práctica. Ha golpeado pero verbalmente, pero no golpeado económicamente. Y como el 2 de abril, que era una de las grandes dudas que tenía el inversor sobre si podía perjudicar todavía más la fotografía, parece que empieza a disiparse. Es día de relajación para el mercado, en el sentido de volatilidad, es día de recuperación del mercado, subidas cercanas ya al 1% en el mercado americano, también en Europa. Es día para empezar a analizar si el 2 de abril de verdad es la fecha, decía Donald Trump, de la liberación, de una liberación del mercado que pueda llevar otra vez al inversor a volver a ver de cerca máximos históricos. Con ese protagonista que viene en pantalla, el dólar, una de las claves fundamentales también esta mañana. Carney, el que va a sustituir supuestamente ya o previsiblemente ya a Trudeau en las nuevas elecciones, ponía encima de la mesa la fotografía alrededor de que un gobierno fuerte podía plantar cara a la fuerza también de los aranceles y de la guerra comercial de Donald Trump. Parece que Carney no se ha enterado del paso atrás de Donald Trump. Escúchenle. I've just requested that the Governor General dissolve Parliament and call an election for April 28th. And she has agreed. We are facing the most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified trade actions and his threats to our sovereignty. Our response must be to build a strong economy and a more secure Canada. President Trump claims that Canada isn't a real country. He wants to break us so America can own us. We will not let that happen. We're over the shock of the betrayal, but we should never forget the lessons. We have to look out for ourselves. We have to look out for each other. Se nota, ¿no?, que va a ir a un entorno electoral, se nota que va caminando a un entorno de elecciones. Carney, Canadá, que utiliza lo que utiliza el wokismo a nivel internacional, el miedo. Ahora el miedo contra la ultraderecha, bueno, no, en este caso contra Donald Trump, el miedo y el miedo como factor fundamental también en ese mensaje de Carney de cara a las elecciones, cuando, como les decía, el paso ya atrás de Donald Trump deja también a Canadá
en una fotografía de que Donald Trump va intentando ir hacia adelante, pero no va golpeando económicamente en toda esa fotografía que nos planteaba Carney, el nuevo primer ministro canadiense, que lo primero que ha hecho ha sido convocar elecciones para ver si puede revalidar y quedarse 4 años más. Fotografía clara alrededor de cómo el miedo es el elemento clave. Habrá elecciones en Canadá y el miedo a Trump, el miedo va a ser el elemento fundamental, como siempre que hay elecciones, y el wokismo va a ese entorno electoral. 8:05 de la mañana, no cambien la fotografía de lo importante. Esto es lo importante. Wall Street Journal, la Casa Blanca reduce los aranceles del 2 de abril. Ya no se espera que se anuncien aranceles sobre sectores industriales como automóviles y microchips en esa fecha, dice Wall Street Journal, aunque los principales socios comerciales seguirán afectados por los llamados aranceles recíprocos. Aquí hay una duda importante, ¿eh? La duda se llama Europa, porque reduce los aranceles del 2 de abril, dice que no va a buscar aranceles sobre sectores como automóviles o microchips, pero sí aranceles recíprocos. Esos aranceles recíprocos significan el golpe a la industria automovilística europea. Esos aranceles recíprocos significan que van a golpear en la industria europea. Esa es la clave también esta mañana, alrededor de poder entender de qué manera Donald Trump el 2 de abril puede implementar aranceles selectivos en lo recíproco, es decir, puede forzar a Europa a reducir aranceles, por ejemplo, en el sector automoción, a retirar, ¿no?, la complejidad de aranceles, por ejemplo, sobre el sector automoción. Esa es la gran duda esta mañana, pero incluso eso empieza a perder cuerpo, ¿no? La Casa Blanca, la administración Trump, reducirá los aranceles del 2 de abril respecto a lo que estábamos esperando. Miren también cómo lo está contando a estas horas Bloomberg. Los gravámenes estadounidenses de miles de millones de dólares de buques chinos podrían provocar un apocalipsis comercial, dice Bloomberg, que esa fotografía alrededor de cómo puede afectar, por ejemplo, en el canal de Panamá, con aranceles que pudiera, en el acuerdo que Panamá está llegando también con Estados Unidos, provocar un problema para todos esos buques chinos que ahora mismo buscan la distribución de producto por el mundo. Los críticos dirán, dice en una audiencia el lunes, que la medida contra los barcos comerciales podría ser más perjudicial para el comercio global que los aranceles de Trump. Una fotografía que va ganando cuerpo. Fíjense que, por ejemplo, Financial Times durante el fin de semana decía que había una avalancha de sector automoción, de buques que transportaban partes del sector automoción a Estados Unidos desde Asia y también desde Europa, que viene a cambiar la fotografía alrededor de cómo también va a llegar mucho más producto, mucho más rápido a Estados Unidos. Cuidado con la balanza comercial en el corto plazo, en el que en esa fotografía estaría también perjudicando al crecimiento de la economía estadounidense. Como saben, es uno de los elementos clave, intentar ver si el GDP Now de la Fed Atlanta nos está dando el ok sobre ese movimiento negativo de la economía o tiene relación con todo esto. Un movimiento que viene a intentar paliar lo que puede pasar después del 2 de abril, y lo que están haciendo, por ejemplo, el sector automoción es traer ya componentes desde Asia y desde Europa, pero perjudicando la balanza comercial estadounidense. Como les decía, el mercado está disfrutando. Vayámonos a TradingView para ver la fotografía de un mercado esta mañana que, fíjense, el movimiento desde que en el entorno de las 7 de la mañana empezara ya el traqueteo, ¿no?, alrededor de las noticias sobre que Donald Trump iba a ser menos potente en el golpe arancelario. S&P 500 0,83% arriba. Miren el movimiento, sobre todo desde hace media hora, en un mercado que ahora sí lo mira de una manera alcista fuerte. Nasdaq 100 0,90% arriba en 19.945. Vamos a ver si podemos ver el gráfico del Nasdaq 100. Nasdaq 100 con un comportamiento que, como ven, es prácticamente calcado de subida desde el entorno de hace más de media hora, 40 minutos. Dow Jones también 0,75% arriba, lo ven ahí en ese comportamiento prácticamente similar al del S&P y al del Nasdaq, y pequeñas y medianas compañías más contenidas. Russell 2000 0,29% arriba, marcándonos también un camino parecido, semejante. Dólar en esta fotografía es el otro gran protagonista esta mañana. Un dólar que ahora cae 0,15, pero que estaba alejando. Ahora hay un poquito de recuperación, pero fíjense el movimiento también desde el entorno de las 6:30, a pesar de que ha estado fuerte el dólar, intentando llegar otra vez al 104. Aquí lo tienen. Euro dólar 1,0842, recupera sobre todo del 1,081
ha pasado de 1,081 a 1,084 en este movimiento de subida desde un poquito antes, desde las 6:30, cuando se espera que además no golpee tanto al sector automoción. Un movimiento de subida también en el euro frente al dólar en este entorno. Estábamos viendo también la fotografía alrededor de materias primas, importante esta mañana, con un petróleo prácticamente plano y con un oro que vuelve a estabilizarse en el entorno de los 3.000, subida del 0,10%, movimiento de subida. Piensen que hemos estado en el entorno de los 3.013, estamos en 3.025, el máximo de la jornada hoy es 3.026, estamos recuperando desde mínimos, sobre todo un entorno de estar más asentados en el entorno de los 3.025, bueno, bien fuerte encima de los 3.000, el oro también en este entorno. Ya ha habido reuniones